las 3 capas de protección en ambas casas. Estamos listos para que vayamos a la casa de nuestra consultante. Sí, estamos listos. Ok. Verifica la casa de nuestro consultante si hay alguna tecnología o alguna entidad o alguna inteligencia artificial. Me dice qué es lo que hay. Sí, en el campo de la casa de nuestra consultante se encuentran aberturas de inteligencias artificiales alrededor del campo del perímetro de la casa. Hay que entender que la casa tiene una estructura de proyección de 3 capas. Después de haber hecho el proceso de la desconexión, el flujo de la frecuencia de la dimensionalidad de nuestra consultante se está expandiendo. Ella está haciendo bien su proceso. Hay que entender que la conexión con su conciencia está aquí presente. El asunto es entender y comprender la emocionalidad que refracta la desconexión de los procesos de atrapamiento por, puede decirse, por vidas y por siglos de conexiones directamente con atrapamientos sistemáticos. Pues a veces desconectarse de estructuras de atrapamiento pero muy densificados hacia el campo de esta misma consultante, pues genera mucha emocionalidad, mucha tristeza al entender de que toda esta parte de esta retórica de información de conexión era simplemente una proyección emocional y mental y energética hacia su campo. Ok. Se paraliza, se desactiva y se desconecta con tensión total, todo extraído hacia nuestra proyección. Desde tercera y cuarta ha sido paralizado, desactivado y desconectado. Hay que entender que el flujo de la frecuencia de la dimensionalidad que se interconecta a nuestro consultante es parte de la estructura de la desconexión del atrapamiento individual. Hay que entender que todas estas matrices de conexión de forma directa e indirecta hacia su campo estaban interconectando de una manera en que generaban los procesos de manipulación a través del clan de la estructura familiar. Ella, al desconectarse de esa símil de interconexión directa hacia el campo, se desconecta de muchos de los niveles de atrapamientos emocionales y mentales que ella tiene. trasladados a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen, y de allí se procede con la trasladación a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen, y allí se procede con la transformación y eliminación total. Sí, se traslada completamente todo lo que había sido arrasado o arrastrado en la burbuja de contención hacia nuestra dimensión de origen por conexión y proyección desde nuestras conciencias y desde nuestro sentir con la unicidad. Todo es contenido, llevado, transformado y elevado en alta frecuencia. Nuestra propia dimensión de origen lo transforman en su totalidad. Al no resistir los procesos de cambio de vibración de frecuencia en dimensión, son totalmente transformados en un flujo de frecuencia. Nosotros en nuestra totalidad tenemos el poder de elegir y de transformar todo lo que queremos, decidimos y elegimos en esta dimensión, en estos planos holográficos tridimensionales. Nosotros tenemos la potestad de poder transformar nuestras propias existencias. Se verifica nuestro espacio, se cierra, se sella y se blinda con 3 capas de protección en alta frecuencia. Sí, todo espacio, mi espacio y el espacio de nuestra consultante es paralizado, desactivado y desconectados. 3 capas de bioluminiscencia de protección en su totalidad. Se fotoniza grandes ondas quark del flujo de frecuencia de reflexión desde nuestra dimensión. Hay que entender que se ha movido mucha información muy importante en estas últimas sesiones. La mayoría de estas sesiones están trayendo muchas interconexiones de inteligencias artificiales que interconectan con los personajes ya mencionados. Hay que entender que la interferencia del flujo de información de la manipulación del juego es parte de un dogma creado como un nivel de una estructura de control sobre los grupos de personas que siguen y se dogmatizan sobre niveles emocionales y mentales. Hay que entender que para la vibración del nivel de frecuencia de la experiencia de cada individuo es parte de su observación de un análisis profundo. No necesita ser tú retórico, aunque
no entiendas el mensaje y mucho menos lo practiques sobre ti. La vida continúa dentro de los procesos naturales de la existencia de cada individuo. Nosotros somos conciencia sin experiencia y vivimos lo que hemos decidido experienciar dentro de estos planos individualmente cada uno, desde nuestro sentir en conexión con el todo. Vamos a hacer una relación de preguntas. Preguntamos por una amiga de ella, Fernanda, qué conexión tiene, porque ella, por lo visto, ha dibujado un Draco en su casa. Sí, hay que entender que esta persona que se estaba interconectando con ella, esta línea Draco estaba interconectada a los miembros del clan, de la familia, amigos y enlace genético, familiar, molecular y de conexión vibracional. Hay que entender que esa línea Draco siempre se estaba proyectando en diferentes niveles y subniveles, igual que su hijo, y la conexión directamente con la conexión de la proyección de estas entidades que se interconectaban, todo ese subflujo de información de interconexión como escrituras, figuras o formas se transforman directamente desde proyecciones de la psique de estos niveles jerárquicos del control. Esta persona estaba proyectada hacia su campo para hacer el proceso de la interferencia, de la manipulación, del juego del control y del dominio de estos niveles jerárquicos hacia los individuos propios de cada uno de nosotros. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué conexión tiene con Paqui? Que se tienen tanto cariño. Parece que son familiares de otras vidas o algo. Sí, se verifica la conexión con la persona mencionada. Hay conexión de estructura familiar, han sido miembros en diferentes niveles de vida, han interconectado muchas veces como familia o como pareja, conectando de muchas veces en niveles de, puede decirse, familiaridad y de cariño. Ella encuentra un enlace de una conexión emocional y especial en su vida. Hay que entender que la mayoría de nosotros nos interconectamos muchas veces en diferentes niveles y capas estas entidades con las personas que son estructuradamente de nuestro propio clan familiar o árbol genealógico, que no conectan directamente con esa información, sino son personas externas ya muchísimo antes con las que nosotros hemos tenido conexión. Estas personas que individualmente llegan hacia nuestra vida ya han tenido un enlace con nosotros en muchos y diferentes niveles de conexiones, los cuales estas informaciones y estas conexiones de las cuales nosotros tenemos son trasladadas hacia nuestro campo desde el origen y nos interconectamos con mucha información y familiarización con estas personas. Es porque nos sentimos cómodos cuando conectamos con estos seres. Otra pregunta. ¿Qué relación o conexión tiene con Marisa? ¿Por qué se perdió la relación? ¿Y qué relación han tenido en otras vidas? Igual que con Marianne, la chica que le hicimos la sesión el otro día. Sí, hay que entender que la conexión que tienen, pues hay muchos atrapamientos y niveles de diferentes formas, igual que la pregunta anterior. Los niveles de atrapamiento de conexión de la estructura del clan o del grupo familiar o estructura jerárquica se interactúan para poder manipular los procesos individuales, grupales y familiares dentro de cada uno. La mayoría de estas situaciones o opciones que se crean y se dimensionan son para que las personas puedan vivir niveles de atrapamiento grupales para poder vivir formas de dolor y tristeza. En cambio, en este proceso con ella, con esta persona, esta relación fue muy complicada y difícil de sobrellevar, pues las formas y la emocionalidad que nuestra consultante siente a veces la llevan a sentirse que no puede confiar en las personas, y si confía en ellas, pues la pueden traicionar, y eso es lo que a veces a ella le juega en contra, porque es muy equilibrada en tener un nivel de reglamentación sobre lo que son las personas hacia su visualización o su realidad. Ella no permite que nada se escape desde un punto de vista. Siempre está observando, analizando y visualizando qué está bien, qué mal, qué está mal, qué vibra y qué no vibra con ella. Ok, vamos a un sueño que tuvo Marianne,
porque se ve que estaba con el marido de esta línea de tiempo de la consultante. Por lo visto fue un sueño extraño. ¿No me puedes decir? Sí, fue un nivel de atrapamiento desde una capa, puede decirse, del flujo de información, desde la proyección del onírico o del astral, para poder generar una forma de distracción o de proyección de conexión directamente, poder generar una rencilla, pelea, lucha o intentos de conflicto mutuo, para que existan los procesos de alejamiento, de confrontación y de conflicto. Siempre se generan de estas formas, haciéndole proyectar en el onírico o en el astral a las personas información para que se generen disociaciones, proyecciones de peleas y conflictos. Ok, vamos a preguntar por qué tiene tantos problemas con sus rodillas y esa artrosis que tiene, que podemos extraer. Sí, se puede observar y se puede verificar. Hay que entender que el proceso del desgaste óseo y del, puede decirse, de las rótulas de lo que son los cartílagos de los huesos, de los cartílagos de las conexiones de las rodillas, ya están, puede decirse, agravadas, están aceleradas. Cuando es la estructura de la proyección del aspecto físico por la misma edad, pues es un poco complicado hacer el proceso de la regeneración. El cuerpo está gastado, está pues ya por una edad avanzada, pues se ha desgastado completamente. Ok, hace 4 años se tuvo que hacer una transfusión de sangre por una operación. ¿Qué podemos extraer de información de transfusiones de sangre al ponerte ADN con información de otra persona en nuestro avatar físico? Sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hay que entender que cuando una persona sufre un problema y se le resuelve a través de una transfusión de sangre, es la misma información puede decirse, de números, de información, de códigos de lo que es el ADN como una estructura celular, de lo que es el ácido ribonucleico. Pero dentro de los procesos de la información, de la proyección de la estructura del ADN, se genera una proyección de información a nivel celular y molecular. Se estructura todo un cambio de información a nivel genético. Esta persona recibe mucha información del individuo al cual ha recibido y se le ha transferido la estructura de las placas del ADN. Los glóbulos blancos y glóbulos rojos estructuran un proceso de información de defensa del cuerpo, de físico energético, y la estructura de la información a través de los glóbulos rojos y a través de los leucocitos estructura un proceso de información de replicación del individuo con el cual se ha compartido información de manera celular, energética y dimensional. Hay que entender que esta información, a través que el cuerpo lo absorba, se transfiere y se transforme, pasan entre 6 a 7 meses para que el cuerpo estabilice todos los procesos energéticos y dimensionales del campo y se reestructure toda una polaridad de frecuencia de interconexión hacia su propio campo matriz energético. Esto estabiliza los procesos puede decirse, de la estructura del ADN para que el mismo cuerpo pueda mantenerlo y no rechace la estructura energética de lo que es una estructura molecular y celular. ¿Qué tipo de conexión hay entre la consultante y yo, Miguel, en otras vidas, o por qué caímos en el mismo curso del alumno? Sí, hay que entender que existen conexiones, como hablamos ya desde hace mucho tiempo al principio, que la conexión de la estructura es de un atrapamiento colectivo grupal y dimensional de las matrices de información, por el riesgo que se interconectan directamente a las personas que despierten o generen una masa crítica. Hay que entender que todas estas estructuras de proyecciones densificadas con las personas que están interconectadas es por niveles de pactaciones y contrataciones que existen dependiendo de la proyección del individuo que sea el terapeuta o el canal.
La mayoría de estas acciones o situaciones se interconectan no solamente autónomamente con cada individuo. Hay que entender que la proyección desde un canal que no está interconectando directamente desde su origen, pues va a caer en niveles de atrapamiento frecuenciales y dimensionales y va a redirigir a toda esta estructura energética, frecuencial y dimensional desde el campo como niveles de atrapamiento dimensional. Hay que entender que la mayoría de los procesos de atrapamiento se generan y se diseñan para la manipulación en su totalidad, ya de los cuales para esta línea de tiempo todas las contrataciones, pactaciones con las líneas jerárquicas en todos sus niveles que ustedes realizaron con el alumno del personaje y también con los procesos a nivel tecnológico, frecuencial y dimensional por revalidación y por conexión en su totalidad han sido desconectados, desactivados, paralizados y transformados desde nuestra dimensión de origen. No permitimos que se interconecten de ninguna manera. Todo ha sido desconectado y transformado en su totalidad en alta frecuencia. Ok, una última pregunta. Mi conciencia y la de la consultante en este holograma o en otro, ¿ha hecho algún tipo de experiencia familiar? Siempre hay estructuras de proyección de conexión del clan. Ustedes han estado interconectados muchas veces, igual que yo con Miguel y otras personas X. Siempre hay una conexión desde que existe, desde esta dimensión, desde el origen, desde que nosotros venimos desde la novena lumínica, la proyección de la dimensión en su totalidad, todo se está refractando y dimensionando para que nos volvamos a encontrar muchas veces para poder salir de estos planos dimensionales. Ok. La señora consultante tiene algún... ¿Me escucha? No. ¿Qué has dicho? Que si quiere consultar algo. Lo último, lo de mi hermano. Si voy a poder tener alguna conexión con él, porque esta mujer lo tiene en mi contra desde hace 6 años, no hay manera, ¿eh? Es que, a ver, ni contacto con él ni nada, porque él no se quiere poner ni con ella, claro. No va a haber conexión contigo. Pues hay que entender que la persona que lo tiene dominado y controlado está haciendo el proceso de que ambos se distancien y se alejen. No veo, no visualizo una conexión entre ambos. Las rencillas y las peleas y los conflictos que él todavía mantiene por el recelo y por la desconfianza, pues no va a volverse a generar otra vez. ¿Algo más? Bueno, no. Esperaré más tiempo a que se ponga malo o vete a saber lo que va a pasar. Sí, en algún momento. Entonces ya hablo. En algún momento él se va a comunicar contigo y se va a acercar para poder dialogar y arreglar los procesos y arreglar las situaciones contigo. Ten paciencia. Sí, pero